Profe, buenas noches. ¿Cómo evalúa futbolísticamente su equipo? Hoy tuvo muchos cambios, algunos seguramente para cuidar, otros llegaron tocados tras los últimos trabajos de la semana. El gran objetivo lo del miércoles, pero hoy la victoria sirvió mucho porque Guaraní revirtió una situación adversa que le suele costar. ¿Y qué puede decir de aquello de que de nuevo muy temprano le marcan a Guaraní y pelota parada? En realidad tuvimos muchos inconvenientes para armar el equipo, muchos muchachos, prácticamente 4 o 5, después por molestias, sobrecarga, el caso de Adrián, de Gustavo Vargas, de Mansur, y más los chicos que fueron convocados a la sub-20, quedamos un poco cortos, por eso trajimos solo 21, y después queríamos jugar de igual a igual, de una forma que nos convirtieron rápido, encontraron espacios, cambiamos rápido también, como a los 5 o 7 minutos de sistema. Yo creo que eso facilitó, nos paramos mejor, nos encontramos más, nos juntamos mejor. Y lo del gol a veces ocurre, ¿no? Yo creo que fue mérito de ellos, de Enzo, de haber peinado, de haber resuelto bien en el segundo palo. Después ya no sufrimos más en ese tipo de jugadas. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, Dani Troche, Radio 1 de Marzo. Profe, seguramente lo lamentable de esta situación que le voy a decir es que recién ahora se puso a punto porque es un jugador que usted ponderó, pidió por él y hoy hizo un verdadero partidazo. Hablamos de Luis Martínez, profe, Lucho Martínez, que realmente después de esa pretemporada donde se lesionó, primera vez jugó 90 minutos y lo hizo, a mi criterio, de una excelente manera. Hablen un poquito de eso. Por eso le digo, a lo mejor lo lamentable es que recién ahora está porque lo necesitó y mucho en el campeonato. Y lo otro que le quiero consultar es, Adrián, ¿va a llegar para el partido del miércoles? ¿Cómo está él? ¿Lo guardó para el día miércoles directamente o todavía está con una pequeña molestia? También Mansur. No, ellos volvieron a entrenar todos antes del partido de hoy un poco más temprano, allá en Dos Bocas, tanto Gustavo y Adrián ya entraron en cancha con poco, sí, obviamente, pero ya entraron, van a estar. Después tenemos que esperar lo de Agustín, que desde aquel día que recibió el golpe en el muslo sigue con ese inconveniente, de vez en cuando se le inflama. Es el que está un poco más complicado, digámoslo, y tenemos días para poder recuperarlo. Lo de Luis, bueno, le pasó de todo prácticamente en toda la rueda, estuvo fuera siempre por diferentes motivos. Es un muchacho con características muy buenas para jugar dentro de lo que a nosotros nos gusta hacer, y hoy lo hizo bien. Los volantes todos son los que estaban con inconvenientes. Bruno, que está volviendo, que no lo queríamos arriesgar, que capaz que está, aunque sea para un rato, algún momento para el partido del miércoles. Agustín lesionado, Alex en la selección sub-20, Brunito Díaz suspendido, o sea, tuvimos varios inconvenientes, por eso intentamos jugar de esa forma táctica al inicio del partido y después lo cambiamos así como le dije a Freddy. Buenas noches, profesor, para Universo... Buenas noches, profesor, para Universo 970. Consultarle, en lo anímico, ¿cuán importante es esta victoria para usted, para el equipo? Y también consultarle, Fernando Román, ¿cómo lo vimos con algunas molestias al terminar el partido? ¿Él llega también para el partido del miércoles? Sí, yo creo que lo de Fernando fue más propio del partido. Fernando, Alcide, Mario también al final con algún tipo de calambre, el calor, el exceso, el rival, el recorrido que tuvieron en el partido. Vamos a concentrar un turno antes, ya estaba pactado eso, seguramente vamos a alquilar alguna cámara como para ver si ayuda un poco. Ellos mismos tienen esas botas como para acelerar la recuperación. Tenemos un día más que el rival que juega mañana y vamos a buscar recuperarlos a todos para poner el mejor equipo, el más descansado, y que jugar de acuerdo a lo que más hemos hecho bien en todo el campeonato, con el sistema y con los jugadores que normalmente arrancan de titulares. Y anímicamente, o sea, nosotros, cada partido es un desafío, por más de que Cerro esté pasándonos por un buen momento, es un rival muy difícil de vencer, es la segunda vez que nosotros lo hacemos en el campeonato. Nos hemos comportado muy bien contra equipos grandes y nos ha costado terminar nuestro trabajo contra otros equipos y por eso hoy no estamos disputando el campeonato. Si no hubiésemos estado disputando el campeonato,
pero el trabajo está hecho, los jugadores se ponen siempre a disposición y son muy nobles en ese sentido, en aceptar lo que se les pide, obviamente no improvisando a nadie, pero hemos cambiado mucho de sistema durante los partidos de inicio o como hoy mismo 2 o 3 veces, y ellos se esmeran siempre en corresponder con lo que se les solicita. Yo creo que eso es algo muy importante para el futuro del equipo, para la base que ya está hecha, para el año que viene mismo, no solamente para lo que resta de este año. Francisco, buenas noches para Fútbol a lo Grande. Con la tanda de cambios en el entretiempo, ¿qué sentís que corregiste? ¿En qué mejoró el equipo a partir de esa situación? Y como ya habíamos pasado temprano a jugar con la línea 4, ya nos parecía de más un zaguero, teníamos especialistas, podíamos haber hecho, por ejemplo, Alcide seguir de lateral y Roberto Matías jugar delante de él, pero Dani también tenía algún tipo de molestia, charlamos bien con él, entró, jugó y ellos se entienden muy bien y hace bien su tarea. Y necesitábamos ordenar el medio y el único volante de oficio para hacer eso junto con Luis era Gustavo, y Gustavo lo hizo muy bien, muy bien. Entonces yo creo que eso nos metió de vuelta en el juego, facilitó, fue más simple lo que teníamos que hacer y no tantos movimientos, porque ellos aprovecharon bien esos prácticamente 5, 7, 8 minutos, encontraron mucho espacio, convirtieron el gol rápido, y nuestro cambio de forma o de ocupar espacios yo creo que hizo que el juego después se volviera más parejo. Profe, ¿qué tal? Buenas noches, Agustín Benítez de Radio 1. ¿Te deja un poco más tranquilo de repente cuando ingresan los jugadores que sumaron pocos minutos, en el caso de Alcides Benítez, en el caso de Víctor Céspedes? Y todos trabajan muy bien, Víctor hace mucho que lo hace, hay otros chicos también, varios ya debutaron, otros no pudimos darle la chance o no pudimos darle continuidad, y Víctor ya había entrado 1 o 2 partidos anteriores en muy buena forma. Es especialista para jugar por la raya, tanto derecha o izquierda, y eso ayuda mucho para poder a veces solucionar inconvenientes, y estamos contentos que haya aprovechado bien su oportunidad, no solamente por el hecho de participar de la jugada o convertir, sino que por cómo se comportó, cómo hizo naturalmente, porque Cerro tiene 2 laterales muy difíciles de contener, que son muy ofensivos, que son prácticamente winners cuando atacan, y en algún momento nos perdimos un poco para poder controlar eso, y después, creo que después del entretiempo o con algunos cambios, pasamos a hacerlo mejor. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo te va? Andrés Noguera para RCC, 2 consultas. Un triunfo importante que le permite justamente a Guaraní cortar una gran racha de empates, y en ese sentido, ¿cuánto le tranquiliza ya poder en estos últimos partidos lograr un triunfo, dejar atrás ya tantos empates, tantos partidos complicados de Guaraní? Y la otra consulta, teniendo en cuenta el día miércoles del partido ante Nacional, con un triunfo ustedes aseguran la Libertadores, ¿cómo planificar ese encuentro? Primero, que es la segunda vez que me preguntan y yo no estoy intranquilo. O sea, capaz que una forma de decir, yo no estoy intranquilo, no porque hayamos empatado mucho. Hacen ellos un gran esfuerzo, una gran tarea en el día a día. Nos pone muy contentos, un buen grupo en ese sentido. Y obviamente que siempre se quiere ganar, y mucho más si se juega con un rival de ese tamaño. Y el miércoles es decisivo, no hay vuelta, es un único partido entre un rival duro, difícil, con el que nos enfrentamos varias veces, y han salido partidos muy duros, muy trabajados, muy tácticos, de mucha ocupación dentro de la cancha, intentando contrarrestarnos mutuamente, y lo vamos a encarar de esa manera. Lo que más ahora nos llama es cuidarlos, recuperar, alimentarse bien y ver quiénes son los que realmente estarán para jugar un partido intenso, porque Nacional siempre lo propone de esa manera. Profe, le quiero hacer esta pregunta con el mayor de los respetos, yo sé que usted me va a entender, pero le pregunto de ganador, trajo un partido, un gran partido ganado hoy. El tema de su continuidad para el año que viene, profe, ¿cómo está? ¿Ya pudo hablar con los directivos para continuar el año que viene? Es el deseo, yo me hago cargo de esto. Yo sé que los directivos quieren que continúe Francisco Arce y su cuerpo técnico al frente de Guaraní, pero ¿cuál es el pensamiento suyo, profe, para el año que viene? ¿O depende mucho si Guaraní clasifica a la Copa Libertadores o no? Y eso está por verse el día miércoles justamente en este partido clave. ¿Cómo está esa situación, profe? Sí, hemos tenido conversaciones tanto con el vicepresidente y también con el presidente.
en relación a eso, verás tu informe, digámoslo, lo que tenés, pero todavía no hemos resuelto todavía si sí o si no. Quedamos en hacerlo después del miércoles, seguramente jueves, viernes o sábado, para, en todo caso, si continuamos para planificar y ver cómo hacer y revisar todo lo que hicimos, seguramente con ellos dos o con alguien más de la directiva, revisar todo lo que hemos hecho bien, todo lo que no hicimos bien y que necesitamos corregir en todos los aspectos, en la gestión deportiva, en el día a día, con el plantel, todas esas cuestiones que lleva el comandar un equipo que exige estar en primeras colocaciones. Pero no, estamos bien, estamos encaminados, no es una cuestión económica, no pasa por ahí, ya charlamos eso, así como te dije, con el presidente y con el vicepresidente también, y quedamos en que volvamos a hacerlo para definir después de este partido contra Nacional.